Precioso tú eres, Señor. Ayúdanos a entender y a conocer cada día tu soberanía, Señor. Que tú, Dios de los cielos, puedes hacer como desees en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Señor. Y por tu gracia nos permitas conocer y entender tu voluntad, Señor. Permítenos, Dios de los cielos, entender que el caos aparece en mi corazón es por la ausencia de tu presencia. Por eso clamamos, llénanos de ti en esta mañana, Señor. Porque si Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Porque si tú eres la fortaleza de mi vida, ¿de qué he de atemorizarme? Si tú tienes el control absoluto de todas las cosas, nada se ha salido jamás, ni nada se saldrá jamás de tu dominio, de tu gobierno, de tu señorío, de tu autoridad, oh Dios de los cielos. Oh precioso Dios, permítenos conocerte para que nuestro corazón descanse en ti, para que nuestro corazón descanse en tu amor, en tu fidelidad, para que nuestro corazón corra a tus brazos y una vez y otra podamos entender que tú tienes el control, que siempre, siempre, siempre tienes el control, Señor. Permite que nuestro corazón se sujete a ti, Señor, y podamos conocer y entender cada día tu camino, y podamos, Señor, cada día tener grabado tu propósito en nuestro corazón y el deseo tuyo de conformarnos a tu imagen y a tu semejanza, y entender cómo todas las cosas que permites en nuestras vidas son necesarias para que esa vida gloriosa de Cristo sea instalada en cada uno de nosotros. Padre, gracias por bendecirnos, fortalecernos y renovarnos, Señor, con tu hermosa presencia. Es a ti a quien necesitamos, llenando e inundando todo nuestro corazón. Padre, asimismo te damos gracias por el privilegio maravilloso de poderte honrar con nuestro dar, de poder tomar de aquello que tu preciosa mano y tu fidelidad maravillosa nos han otorgado, para que de ello podamos tomar, Señor, y expresarte la inmensa gratitud de nuestro corazón, porque una y otra vez, Señor, tu fidelidad se ha manifestado sobre nosotros. Tu fidelidad no ha dejado de ser, tu fidelidad no ha dejado de manifestarse, Señor, y te lo agradecemos de todo nuestro corazón. Permítenos entender, Señor, esa fidelidad tuya que no depende de mí, sino de ti mismo, Señor. Y por causa de esa fidelidad, permite que nuestro corazón sea fiel para contigo, Señor. Gracias por bendecirnos en esta mañana y por permitir que nuestro corazón esté dispuesto para honrarte. Y asimismo, Señor, ponemos tu palabra en tus manos. Deseamos, Señor, aprender de ti, poder acercarnos y preguntarte, y poder decirte: ahora ya te preguntaré y tú me enseñarás, Señor. Poder aprender de ti, poder ser instruidos por tu propia mano, por tu propio espíritu, ser enseñados. Aquí estamos, Señor, precioso Dios. Haz oír en lo profundo de nuestro corazón tus palabras, esas palabras que hagan volver nuestro corazón a ti. No nos dejes inertes, por favor. No nos dejes fríos e indiferentes, Dios de los cielos, al lenguaje con el que tú nos hablas para traernos hacia tu corazón, Señor. Por favor, permite que cada uno de nosotros, Señor, sea buena tierra, para que tu palabra dé el fruto para que tú la has enviado, Señor. Que tu palabra prospere
en todo aquello que es el deseo de tu corazón, y que seas tú hablándonos a cada uno en esta mañana conforme a tu preciosa voluntad, Señor. Gracias por bendecirnos y amarnos. Te damos la gratitud de nuestro corazón en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Muy buenos días para todos. Dios los bendiga. Qué bueno vernos en esta hermosa mañana. Muy agradecidos con Dios, porque solo Dios es el que hace posible que perseveremos en su camino. Él es el que hace posible que no nos quedemos estancados. Él es el que hace posible que nuestras vidas prosigan adelante al premio, a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Por eso se hace tan necesario acercarnos a Dios y a su palabra. Y no olvides esto tan importante: nosotros necesitamos ir a los brazos del Señor, a la misma presencia de Dios, y clamar a Dios que nos dé luz sobre su palabra. Porque si nos quedamos solo en lo racional, tal vez nuestro avance será muy pobre y nuestro caminar con el Señor será muy superficial y muy frágil. Pero si Dios nos va llevando a ese mundo del Espíritu, donde Él nos va llevando a un entendimiento que sobrepasa la razón, pero que va instalando vida de Dios en nosotros, esto irá afirmando nuestros corazones, y como dice la Escritura, por torpes que seamos, no nos extraviaremos, no nos iremos en la dirección equivocada dentro de nuestro caminar. Y cuando miramos la vida de la mayor parte de los que se dicen ser creyentes al tiempo presente, encontramos como un gran desnivel entre lo que se proclama con los labios y lo que realmente se está viviendo de Dios en el corazón. Y tal vez porque, como veíamos hace 15 días, empezamos a mirar un asunto supremamente importante en la vida de un creyente, y es el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es algo inicial y definitivo en la vida de un ser humano en relación con Dios. Y estábamos mirando asuntos relacionados con el arrepentimiento, dejando en claro que a veces las definiciones que encontramos de la palabra, si se quedan solo en la definición, son demasiado cortas para poder expresar o para poder entender lo profundo que está expresado allí. De manera que hay temas que pareciera como fácil definirlos, pero cuando vamos siendo acercados al Señor, nos vamos dando cuenta de que son temas tan profundos que necesitan ser discernidos a los pies del Señor, que necesitan de relación con Dios, que necesitan búsqueda del Señor, que necesitan pasar tiempo con el Señor, que necesitan estar nuestras vidas escondidas ahí en el Señor, para que el Señor vaya abriendo ese mundo donde mis argumentos vayan desapareciendo. Le pasó a Job. ¿Cuántos argumentos tenía Job? Y aún cuántas palabras de manera necia expresaba Job, aún expresando: quién diera que me trajeran a Dios y se sentara a hablar conmigo, y después de escucharme Dios pudiese afirmar lo justo que soy yo. Y tenía un cúmulo de argumentos, tenía mucho conocimiento, tal vez muchas palabras de sabiduría, pero a esas palabras les faltaba que fuese algo formal, y era un corazón para Dios. Y ahí fue donde Dios, en su infinito amor, hace un proceso tan hermoso de quebrantamiento, porque en la vida de Job vemos con mucha claridad que Dios no desea destruir al ser humano, pero Dios sí desea desvanecer esa dureza que nos hace tan ciegos, tan sordos, y nos hace tan insensibles ante una presencia tan real como la de Dios. Y vemos que Dios no se propuso destruir a Job, porque lo llevó de una condición pobre en la que Job estaba, para ahora llevarlo a una realidad tan profunda, que con toda seguridad Job
puede decir, valió la pena para ver a Dios en la dimensión que ahora puedo ver. De oídas le había oído, pero ahora mis ojos le ven. Entonces vemos como ese propósito maravilloso que Dios está haciendo con cada uno de nosotros para llevarnos a verlo a Él con más claridad, para que Dios no sea una doctrina, un argumento, una teoría, sino realmente sea su vida misma instalada dentro de cada uno de nosotros. De manera que este asunto del arrepentimiento es un asunto para profundizar mucho en él, porque es un asunto que define nuestra eternidad, es un asunto que define no solamente lo temporal, no solamente cómo nos resta los días que estemos sobre la tierra, sino dónde vamos a estar o dónde vamos a pasar la eternidad. Porque ciertamente los que están endeudados con Dios somos nosotros. No es Dios el que tenga deuda con nosotros, pero la falta de entendimiento hace que nosotros pensemos o actuemos como si Dios fuera el que tuviese que pagarnos algo o hacernos algún favor, como si nos debiera algo. En esta semana o en estos días me había encontrado a una persona que hacía muchos años no veía, una persona cristiana, y cuando me encuentro con ella, ella me expresa que gustó vernos, y de pronto dice, pero aquí superando una tristeza muy profunda de nuestro corazón. Y empezó a narrar cómo esta personita tiene 3 hijos, y el hijo del medio había tenido un niño, y el niño tiene 3 años y medio de edad, o tenía, porque él narraba que al niño de los 3 años y medio le había dado cáncer, y el cáncer fue terminal, y hace 5 meses el niño falleció, ¿cierto? Este varón me decía, por la gracia de Dios seguimos muy firmes buscando cada día consuelo en el Señor. El problema es que mi hijo, sí, desde que aconteció eso, no ha querido volver a buscar del Señor. O sea, se generó una resistencia muy fuerte en él. Y entonces me pareció curioso la forma en cómo esta persona me expresó el dolor que tenía su hijo. Porque él dice, y estamos orando para que mi hijo perdone a Dios. Entonces cuando me dijo eso, me dio como que se me estremeció todo, ¿cierto? Porque a veces nosotros vemos que si pasa un incidente o un suceso en nuestras vidas, ¿cierto? Algo que Dios determinó según su soberana voluntad, a veces nosotros creemos que es que Dios fue el que nos falló, que Dios fue el que nos faltó, que Dios fue el que no nos cumplió, que Dios fue el que nos defraudó, y jamás será posible esto. Dios es fiel y Dios es justo, y no hay nada que Dios decida hacer que no sea perfecto, porque todo lo que Dios hace lo expresa Él. Él es un ser perfecto, pero cuando estamos distanciados de Dios, entonces nuestro pensamiento de Dios es diferente. Pensamos que en lugar de ser yo el que tengo una suma necesidad de Dios, como que es Dios el que me necesita a mí, y eso me coloca en una actitud muy fuerte de desprecio en mi corazón hacia el Señor, porque todos los días estoy a la espera de que Dios me busque, de que Dios me llame, de que si Dios tuviese que rogarme a mí que viniese a sus pies. Pero lo más hermoso cuando vemos la palabra es que cuando Dios empieza a darme luz y empieza a evidenciar cuán necesitado soy de Él, lo único que empieza a surgir en mí es una profunda necesidad de correr a los brazos de Dios y de buscarlo, ya no de reclamarle, ya no de señalarle ninguna cosa, sino de necesariamente caer postrado ante sus pies y clamar su misericordia y clamar su bondad sobre cada una de nuestras vidas, porque aún el ser movidos al arrepentimiento es un acto poderoso de Dios sobre la vida de un ser humano. Es un acto maravilloso, glorioso, incalculable, que no podemos perder de vista. Y dentro de lo que vimos hace 15 días, hablábamos de 3 cosas importantes. Hablamos en Hechos, cómo habla la Escritura de que Dios da arrepentimiento para vida. Hablamos también de cómo Dios da arrepentimiento para salvación, y hablamos cómo el arrepentimiento es para con Dios, porque necesariamente
tenemos que entender hacia dónde nos mueve el arrepentimiento. Porque hay un pueblo hoy viviendo muy distante de la voluntad, muy distante del deseo del corazón de Dios, ¿cierto? Hoy en día el asombro de la gente que no está buscando de Dios, de la gente que está en el mundo, el asombro de las personas no es decir, uy, ese como es de creyente, me asombra la vida de esa persona, sino las expresiones muchas veces son, y ese disque cristiano. O sea que lo que se expresa con eso es ese y su estilo de vida, y lo que expresa su caminar está tan distante de lo que debiera de ser un creyente verdadero o un creyente genuino en el Señor. Por eso se hace tan importante entender por dónde comienza, porque a veces llevamos recorridos, hay cosas que hemos aprendido, pero las aprendimos como una simple teoría, ¿cierto? A veces todo lo volvemos una simple enseñanza y no una vivencia que tiene que darse con el Señor. Entonces aprendemos la doctrina del arrepentimiento y sabemos que hay que pedir perdón por los pecados, sabemos una serie de cosas, pero cuando llevamos eso, hay cosas que se quedaron solo en el pensamiento, pero jamás fueron instaladas en el corazón. Y hay una gran necesidad de que la palabra de Dios sea instalada en el corazón de la iglesia, sea instalada en el corazón del pueblo del Señor, para que ya no vivamos conforme a nuestros deseos, sino conforme a la voluntad del Señor, como dice la Escritura, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Y eso es un cambio profundo de vida. Antes, nuestro caminar, nuestros deseos, la forma de abordar todas las cosas, era no pensando en agradar a Dios, no era pensando en hacer la voluntad de Dios, era todo pensando en agradarnos a nosotros mismos. Por eso dice la Escritura que si esa luz de lo que Cristo hizo llegó a mi corazón, me va a llevar a entender que ahora viene un cambio profundo, para que ahora mi vida sea para Dios, para que ahora mi vida sea para vivir para el Señor, para deleitarnos en Él, en sus brazos, en su presencia. Porque arrepentimiento para vida significa que recibimos un depósito de parte de Dios, recibimos vida dentro de nosotros. Lo que estaba muerto ha recibido vida en su interior. Y miramos que la palabra de Dios, y quiero que arranquemos por allí, 2 Corintios, capítulo número 7, verso 9, para que sigamos ahondando en esto. 2 Corintios, en el capítulo número 7, en el versículo número 9, el apóstol Pablo, por un suceso acontecido dentro de la iglesia de Corinto y por causa de la cual tuvo que escribir una carta muy dura a ellos, dice en el verso 9, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados. O sea, que él no está diciendo que se alegró de haberlos visto tristes, de haberlos visto dolidos en su corazón. No se alegró de eso, o sea, no se alegró de ver de esa situación, sino que se alegró de lo que esa situación produjo en sus corazones de parte del Señor. Porque dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados o entristecidos, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. O sea, esto que dolió su corazón, esto que confrontó su vida, lo ha llevado en una dirección, lo ha llevado en un camino. No lo dejó en la condición en la que estaba, y no la dejó en un acto como el que tantas veces a nosotros nos pasa, porque un ciclo que pasa muy permanente dentro del pueblo de Dios es que nosotros confesamos el pecado, pero como que no tenemos mayor conciencia de lo que le decimos al Señor, porque más nos demoramos en confesar algo que el estar volviéndolo a repetir o volviéndolo a hacer dentro de nuestro caminar. Y dice acá, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Verso 10, habla de dos clases de tristeza, que son muy parecidas, que son como muy semejantes la una a la otra, por así decirlo, en la parte exterior, pero cuando miramos lo profundo de ella, sí tienen una oposición muy grande la una de la otra, son totalmente opuestas, porque dice,
Porque la tristeza que es según ¿qué? Dios produce arrepentimiento, pero en una dirección, ¿cierto? Para salvación. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, o sea, produce una congoja en el corazón que lo lleva a moverse en una dirección, ¿cierto? Pero dice que hay otra clase de tristeza que pareciera similar, pero que no lo conduce en la dirección. No olvide que la salvación, el arrepentimiento está íntimamente unido a la salvación, y la salvación está íntimamente ligada a que seamos llevados nuevamente a una comunión con el Señor. De manera que el verdadero arrepentimiento me lleva a una comunión íntima con el Señor. Porque la otra que dice acá es, pero la tristeza del mundo, ¿qué dice ahí? Produce muerte, ¿cierto? O sea, hay cosas por las que nos lamentamos y hay cosas por las que sentimos que lo que hicimos estaba incorrecto, que estaba mal hecho, pero nos lamentamos de la situación, nos lamentamos de las circunstancias, nos lamentamos del problema, nos lamentamos del daño que hicimos, pero muchas veces Dios sigue siendo ausente en ese lamento, porque muchas veces pensamos que fallamos fue a la situación y no que le fallamos a Dios, que fallamos fue a la circunstancia, que le fallamos fue a la persona, y reconocemos una falla en torno a algo, pero nuestro corazón sigue distante ¿de quién? De Dios. Si la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, para llevarme de regreso ¿a quién? Para llevarme de regreso al Señor. Hay cantidad de personas que uno ve que en medio de una situación están interesados en corregir la situación, pero no en que sea corregido su corazón en relación con el Señor. Hay momentos donde hay esas relaciones matrimoniales que fueron afectadas por un pecado de adulterio. A veces ese que cometió adulterio es deseoso de que sea restaurado su matrimonio, pero no está en su pensamiento que sea restaurada su relación con Dios. Siente que le falló a su esposa, pero no siente que le falló a quién, que le falló a Dios. El arrepentimiento del mundo me lleva a sentir que le fallé a las personas, que le fallé a ciertas cosas, pero no me lleva a ver que le fallé a quién, al Señor. No me lleva a experimentar eso que me tiene separado de Dios y que genera una urgencia en mi corazón para correr a Él. Por eso miramos algunos aspectos para continuar, que se los voy a recordar así rápidamente, que miramos la vez anterior, porque hay muchas cosas que nosotros podemos experimentar congregándonos, pero que no son arrepentimiento, aunque parecen cosas bonitas en nuestro caminar. Y vimos el ejemplo de Félix, de cómo Félix, cuando le había empezado Pablo a hablar del juicio venidero y de las cosas de Dios, dice que él se espantó. Entonces, ¿cuántas veces podemos quedar confrontados con una palabra, pero no pasamos de ahí? Solamente quedamos con la confrontación, solamente quedamos como aterrados frente a una situación, pero no pasamos de esa situación. También vemos cómo muchas veces recibimos un mensaje con el que por poco somos convencidos para seguir al Señor. Lo que le pasó al rey Agripa, cuando le dijo a Pablo, por poco me convences para ser cristiano, ¿cierto? Y ese por poco de nada sirve, por poco soy salvo, por poco entro al reino de los cielos, ¿cierto? Igual, por poco o por mucho seguía estando por fuera, porque no había acontecido nada dentro de su corazón. Que podemos buscar al Señor, pero nuestro interés no es el Señor, sino el sostenimiento que Dios nos puede dar. Y veamos un ejemplo de cuántas cosas está dispuesto el ser humano a dar por pan. Está dispuesto a dar su dinero, está dispuesto a dar sus posesiones, y está dispuesto a él mismo a ofrecerse como esclavo, porque simplemente se le den ¿qué? Se le dé pan. Jesús mismo le dijo a la multitud, ustedes me buscan porque comieron y se saciaron, no porque me hayan visto como el Salvador, no porque me hayan visto como el Hijo de Dios. Que también podemos tener una humillación pasajera, como la que le ocurrió acá, cuando recibió un anuncio, pero frente a ese anuncio se humilló, pero pasados los días, la humillación de su corazón ¿qué?
desapareció y solo fue pasajera. Que tener experiencias con asuntos espirituales no necesariamente va a producir arrepentimiento. Y podemos ver muchos ejemplos dentro de la palabra del Señor. ¿Cuántas veces vino el Espíritu de Dios sobre Sansón para enfrentar todas aquellas luchas que Dios le había permitido? Pero no se percató él mismo de esa situación, no le estaba produciendo arrepentimiento en el corazón de él. Que tener dones no significa arrepentimiento, ¿cierto? Y esto sí es bien tremendo, porque a veces los dones parecieran colocarse como un espejo, como una cortina detrás de la que yo me puedo esconder, ¿cierto? Porque ciertamente uno aún puede tener un llamado y en ese llamado poder fluir sin necesariamente haber su corazón humillado delante del Señor. Por eso el Señor dijo en aquel día: muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos y fueron sanados. ¿Y el Señor qué les dijo? Nunca los conocí. Y tenían dones. Que el arrepentimiento no es frente a una norma, porque siempre estamos pensando es cómo no violar algo, pero no pensamos es a quién estamos ofendiendo con lo que hacemos. Y que vimos el ejemplo de Israel en el monte Sinaí, que cuando Dios se presentó y todos lo escucharon, sus corazones temblaron delante de Dios. Pero si Dios ya les había dado la oportunidad de estar delante de Él sin que murieran, eso ya era un gran privilegio. Pero ¿cuál fue el pedido de ellos? Que nos hable Dios, que diga qué quiere que hagamos, nosotros lo haremos, pero que no nos hable, ¿cierto? Entonces, ¿qué querían ellos? Obedecer una norma, obedecer un mandato, pero no querían estar ¿con quién? Con el Señor. Entonces, que ciertamente eso no me da libertad para que yo viva como quiera, pero que ciertamente el obedecer al Señor tiene que ser una consecuencia de ese amor que estoy viviendo con el Señor, porque si no termino cumpliendo solamente un mandato, una regla, pero sigo igual de frío, igual de inerte, igual de alejado de la presencia de el Señor. Entonces conmigo a Hechos, por favor, capítulo número 17. Hechos, capítulo número 17, versículo número 30. Hechos, capítulo número 17, versículo número 30. Mira lo que dice la palabra. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda ¿a cuántos? A todos los hombres. ¿En dónde? En todo lugar. ¿A qué? ¿Cierto? Entonces ya vemos aquí un mandato específico de parte del Señor. Un mandato al arrepentimiento. Y una generalidad ¿para cuántas personas? Para todos los seres humanos. ¿En cuántos lugares? En el lugar donde se encuentre. Si nosotros nos devolvemos un poquito aquí en esta historia, vamos a mirar un poco acerca de cuál es la ignorancia de la que el Señor está hablando aquí. Porque hay una visita del apóstol Pablo a la ciudad de Atenas. Y la ciudad de Atenas para esa época era un lugar muy importante, porque allí se reunían muchos filósofos, muchos sabios dentro del pensamiento humano, y allí se debatían una cantidad de cosas para mirar cuál era la teoría o cuál era la práctica o cuál era el Dios ideal. Y dice ahí, si me acompaña ahí al verso número 22, 17, 22, dice que Pablo llega a ese lugar, entra donde está toda esa multitud, en un lugar llamado el Areópago, y dice que su corazón se enardecía al ver cómo todos estaban entregados a la idolatría, cómo sus corazones estaban humillados y rendidos a tantas cosas, pero realmente no había conocimiento de Dios, aunque todos se proclamaban llenos de sabiduría, como dice la Escritura, que el hombre creyéndose a ser sabio se hizo
necio, porque quiso hacer su propia sabiduría y no buscar a Dios. Y dice el verso 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy... Ay, mire lo tremendo. O sea que ahí habían de todo tipo de prácticas, ¿cierto? Y habían de todo tipo de altares, porque más adelante él va a especificar que viendo todos los altares que tienen que tienen construidos. De manera que ellos, en cuanto a eso y en cuanto a muchas prácticas, eran muy celosos. Y él les dice acá: observo que sois muy religiosos, muy dedicados a lo que piensan, muy entregados a sus concepciones, muy entregados a sus doctrinas. Y dice el verso 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios. De manera que allí había para escoger. Cada uno podía escoger a qué, a su gusto, al que quería, ¿cierto? Y hoy en día no estamos muy distantes de esas mismas prácticas dentro del caminar. Pero dice acá: hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Y cuando uno mira esta porción, que aún en muchas Biblias está escrita en letras mayúsculas, al Dios no conocido, uno deja ver que esta porción no ha dejado de estar vigente, que se expresan muchas cosas, pero muchas veces lo que más sigue siendo desconocido en el corazón del ser humano es Dios. Al Dios no conocido, dice acá Pablo, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, ¿cierto? Ahora, te pregunto, ¿la adoración sin conocimiento es falsa adoración? Porque realmente, como dijo el Señor cuando se encontró con la samaritana, uno adora lo que conoce, y ellos adoran lo que no conocían. Por lo tanto, eso estaba vacío dentro de sus corazones. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y qué hermoso que hay muchas porciones de la palabra que nos dejan ver que el sueño del ser humano, ¿sí?, no es cuidar el lugar que Dios nos dio para habitar, que es la tierra, sino que el sueño del ser humano es hacer habitable lo inhabitable, ¿cierto? ¿Cuánto es el sueño de los científicos? Poder vivir en la luna, un lugar inhabitable, o poder vivir en Marte, un lugar que inhabitable. Pero miren lo tremendo, Dios ya puso límites, y los límites es que el hombre jamás podrá vivir del lugar que Dios le ha establecido para su habitación, como dice aquí la escritura. ¿Y los límites de quién? De su habitación. Podrá ir hasta la luna y podrá regresar, pero jamás podrá ser el lugar de su habitación allá, porque Dios estableció un lugar. Y dice el verso número 27, ¿para qué Él estableció límites de habitación? ¿Para qué ha prefijado un orden de los tiempos? ¿Para qué ha hecho que habitemos sobre toda la faz de la tierra? Dice el verso 27, ¿para qué busquen a Dios? Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Él es real, porque mire como dice Pablo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte
o de imaginación de hombres. Entonces el Señor diciendo, mire, ustedes han puesto todo. A lo creado le han dado atributos como si fuera Dios. Y a uno ve en el presente personas que llevan tiempo afirmándose ser creyentes, y como creyentes todavía ponen su confianza en muchas cosas y le dan atributos a muchas cosas. Es más, hay tan poco conocimiento de Dios que en alguna ocasión hablaba con una persona que llevaba muchos años congregándose, y ella tenía una imagen de una virgen en su casa. Entonces solamente le pregunté, ¿por qué tienes esa imagen? Entonces ella me respondió, dijo, yo sé que Dios dice en su palabra que no hay que tener imágenes de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Sé que yo no le rindo culto a eso. Pero la verdad, pastor, yo no le rindo culto a eso. Pero a mí me da temor romper eso. No lo tenía ahí, ¿cierto? Entonces cualquiera de nosotros frente a eso reacciona de esa manera. Pero cuántas veces, ¿cierto? En ese caso sería un ídolo de yeso, pero cuántas veces tendríamos diversas cantidades de ídolos dentro de nuestro caminar, que no queremos soltar porque les damos ciertos atributos, y esa persona tenía la creencia que si de pronto rompía esa imagen o la botaba, que de pronto le iba a pasar algo. O sea, en cierta manera ella decía, Dios existe, pero este yeso algún poder tiene, ¿cierto? Porque le tenía temor. Pero cuántas veces hay cosas así en nuestra vida y en nuestro caminar. Y dice acá, entonces en el verso número 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, que te has hecho dioses, que le has dado atributos a tantas cosas, ¿cierto? Que tantas cosas se han vuelto benditas dentro de su caminar. Ayer don Eduardo me compartía algo bonito, ¿sí? De alguna persona que estaba repartiendo una oración y estaba entregando esa oración, y le decía a la otra persona, y haga esa oración, que usted hace esa oración y eso es bendita para que venga lo que usted necesita, ¿cierto? Entonces Dios le dio la gracia de corregir a esa persona y decirle, no es eso, porque usted está haciendo que ese papelito que usted tiene ahí con una oración escrita tenga como un atributo, como si esa oración en particular tuviera un poder de hacer algo. No, el que tiene el poder de hacer es Dios. Si invocas a Dios, si buscas a Dios, si clamas a Dios, si Dios te da dirección, Dios puede hacer cosas maravillosas dentro de tu vida. Pero en todo eso vamos aprendiendo, porque sutilmente nosotros vamos adquiriendo cosas, ¿cierto? Hay gente que tiene la Biblia con un amuleto. Hay gente que tiene la Biblia abierta en su casa y la habla en un salmo, después lo hable en otro, y tiene salmos señalados y la tiene de manera sagrada. No la lee, no la escudriña, no la vive, no la practica, pero es sagrada la Biblia abierta en cierta porción. ¿A qué le está dando atributos? Le está dando atributos a un libro abierto como si tuviera cierto poder, y de ahí es donde el Señor dice, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia. O sea, llegó el momento de que toda esa ignorancia quede atrás, y llegó el momento de que empecemos a conocer más al Señor, que empecemos a conocer más a Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, Miren lo tremendo. El hombre ha aprendido a relacionarse con todo lo creado, pero con quien no ha aprendido a relacionarse es con el Creador. Con todo lo creado hemos aprendido a relacionar, con la naturaleza, con las cosas inmateriales, ¿cierto? Hemos aprendido a tal punto, ¿cierto?, que era impensable que una persona pudiera llegar a tener una relación tan profunda con un aparato inerte como el computador. Pareciera, ¿cierto? Si eso lo hubiésemos pensado hace unos 10 o 20 años, era una locura pensar la dependencia que pudiese haber llegado a tener una persona de un aparato como un celular, ¿cierto? Parecía descabellado ese pensamiento,
Pero ahora, ¿cierto? Lo descabellado para muchos es que se queden sin celular, ¿cierto? Una persona, si se le dañó el celular, prefiere atrasarse en el arriendo, pero hay que recuperar el celular. Prefiere dejar de mercar, pero hay que organizarse en el celular, ¿cierto? Una relación muy profunda con algo creado, pero esa misma relación no se vive con quién, no se vive con el Señor. Por eso es tan necesario un llamado al arrepentimiento, un llamado a ese volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Mateo, haga conmigo capítulo número 3. Mateo, capítulo número 3, versículo número 8. Mateo 3, 8. Dios ha enviado de manera anticipada un mensajero, anunciado desde el Antiguo Testamento, anunciado en el profeta Isaías, anunciado en el libro de Malaquías, de que Dios enviaría a alguien que prepararía el camino del Señor. Y Juan el Bautista llegó la hora donde el cumplimiento de esa palabra se ha hecho realidad. Y en este capítulo 3 habla de cómo vino Juan el Bautista y empezó a anunciar un mensaje de parte de Dios. Y el llamado de Juan el Bautista era un llamado al arrepentimiento. Lea ahí en el verso 3:1, por favor, inicialmente. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. Vino con una palabra de parte del Señor, un llamado a la gente a volverse a Dios. Y es particular que uno tenga que pensar, que se tenga que llamar a volverse a Dios al que se considera el pueblo de Dios, porque Él no fue enviado a los gentiles, al pueblo que no era el pueblo de Dios, a decirle vuélvanse a Dios, sino que Él fue enviado al pueblo de Dios a decirle al pueblo de Dios que se volviera a Dios, que se volviera al Señor. A ese pueblo era el que estaba llamando a un arrepentimiento, era el que estaba llamando a volver otra vez hacia el Señor. Y dice ahí en el verso 8, expresa: haced pues frutos dignos de ¿qué? Dignos de arrepentimiento. Y esto me llama mucho la atención, porque particularmente esto nos permite ver que el deseo es que vivamos algo genuino de parte de Dios dentro del corazón, y algo genuino de parte de Dios dentro de cada una de nuestras vidas, porque ciertamente los frutos evidencian la condición en la que se encuentra el árbol. Ciertamente, dice la Escritura que un árbol malo da malos ¿qué? Da malos frutos, pero el árbol bueno da buenos frutos. Y dice que por sus frutos los ¿qué? Los conoceréis. Y ciertamente Él se acerca y les empieza a decir que den fruto, o sea, que necesariamente no se está evidenciando un verdadero volverse a Dios dentro de la vida de ellos. El bautismo de Juan era llamado el bautismo para arrepentimiento, y me llamó mucho la atención porque encontré algo de donde se originó la palabra bautismo, ¿sí? En este momento aquí la narración hace un llamado al bautismo de arrepentimiento por una costumbre que ya habían adquirido los judíos, de que los gentiles que eran hechos prosélitos, o sea que se convertían al judaísmo, eran bautizados como una señal de que habían entrado a ser parte del pueblo de Dios, pero solamente lo hacían con los gentiles. Pero me llama mucho la atención porque encontré de dónde se originó el bautismo, y el bautismo se originó de una práctica romana, y la práctica romana consistía en que ellos hacían las lanzas para salir a la guerra, pero las lanzas habían sido forjadas a martillo y recién estaban nuevas, ¿sí? Eran llamadas lanzas de paz, porque jamás habían sido usadas, pero esas lanzas
las cogían y las metían en un estanque lleno de sangre, y cuando las metían, ¿sí?, salían totalmente llenas de sangre, y ahora ya no se llamaban lanzas de paz, sino lanzas de guerra. Así que ellos consideraban que hacer eso significaba que la naturaleza de la lanza había cambiado, que ahora la lanza era totalmente diferente. De manera que el bautismo evidenciaba era como ese cambio en la naturaleza, ese cambio en volverse a Dios, porque de ahí venía originada esa palabra. Así que Él viene y les dice que hagan frutos dignos de arrepentimiento, o sea, que se empiece a evidenciar en sus vidas que la vida de Dios se ha comenzado a instalar, ¿cierto? Porque ciertamente la ley demandaba cumplir unos mandatos y unas reglas, pero la palabra de Dios dice que ¿quién estaba capacitado para cumplir toda la ley? Ningún ser humano. La Escritura decía, el que haga esta palabra vivirá por ella. Pero si una persona fallaba en un solo mandato de la ley, automáticamente se hacía acreedor de las fallas, como si hubiera fallado a todos los mandamientos. De manera que cuando nosotros miramos la gracia, Dios no depositó una lista de mandatos en nuestro corazón, sino que Dios lo que depositó por medio de la gracia en nosotros fue una vida. Fue lo que Dios depositó en nosotros. Fue una vida, pero esa vida que Dios depositó desea hacerla visible en cada uno de nosotros. ¿Cómo vemos el estado del árbol? Por los frutos que el árbol por los frutos que el árbol da. Entonces dice acá, leamos ahí desde el verso número 3:5 de Mateo. Mira lo que dice la Escritura. Y Juan estaba y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando ¿qué? Sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos, no olviden que los fariseos y saduceos pertenecían a la clase religiosa de la época, venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. De manera que ciertamente Dios le daba luz a Juan para entender con qué actitud estaban viniendo esas personas al bautismo de arrepentimiento expresado allí por Juan. Y era que ellos venían solamente a realizar un acto, pero su corazón no venía con el deseo de volverse al Señor. Venía solamente con el deseo de reconocer algo, pero no de volverse y de reconocer que había estado separado, alejado, apartado del Señor, ¿cierto? Ayer les preguntaba algo a los muchachos de alabanza, y era: ¿quién es Dios para ustedes? Y le pregunté a uno: ¿quién es Dios para ti? Pero no le dejé responder, le dije: yo mismo le voy a dar la respuesta, yo le voy a responder. Dime cuánto tiempo has pasado esta semana buscando a Dios. ¿Cuánto tiempo has intimado con Dios? ¿Cuánto has escudriñado la palabra? Y entonces sabré quién es Dios para ti. Por lo demás, me puedes decir todas las definiciones que te sepas de Dios: que es el Todopoderoso, que Él es el que lo guarda en su salir y en su entrar, que Él es el alfa, la omega. Puedes decirme toda definición, pero si no pasaste tiempo con Dios, si no tienes tiempo para buscar a Dios, si no tienes tiempo para estar rendido a los pies de Dios, lo único que te puedo decir es que Dios para ti no vale nada, aunque sepas dar definiciones acerca de quién es Dios. Porque a veces así es la forma que a nosotros nos gusta. A nosotros nos gusta es definir. Que si nos preguntan quién es Dios para mí, creo que lo que me están pidiendo es que defina de una definición de Dios, y eso no es lo que Dios está buscando. Dios lo que está buscando es una relación íntima y personal con cada uno de nosotros. Por eso le estaba diciendo a estas personas, ellos querían seguir celosos con las ceremonias, celosos. Los fariseos eran celosos de la ley, se enojaban cuando la gente no hacía las cosas como estaban. Tuvieron muchos conflictos en sus encuentros con Jesús,
¿Cómo es que Él sana el día del reposo? Celosos con eso, ¿cierto? ¿Cómo es que los discípulos comen sin lavarse las manos? Bueno, celosos con una cantidad de ¿qué? De cosas, pero su relación con Dios completamente muerta. Su relación con Dios fría, distante, paupérrima, pobrísima. No había relación, pero no perdían participar de todas las prácticas religiosas. Porque ciertamente no olvide que los fariseos decían que ellos ayunaban dos veces por semana. Al mes, 8. Al año, 12 por 8. Imagínense. El fariseo ayunaba 96 días al año. Y era juicioso en su ayuno. De 6 de la tarde de un día a 6 de la tarde del otro día. Nosotros ayunamos de 8 a 11 de la mañana, ya estamos boqueando, ¿cierto? Ya sentimos que nos desmayamos porque, ¿cierto? Por un asunto así. 96. Y cuando el Señor se paró delante de ellos, ¿sí? ¿Cómo los vio? Ese no es el asunto. 96 días ayunando, ¿y qué tipo de relación tenían con el Señor? Nada. No tenían ningún tipo de relación. ¿Se da cuenta por qué el Señor estaba llamando a su propio pueblo al arrepentimiento? Porque por ahí tenía que comenzar su vida ¿con quién? Su vida con el Señor. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y pase adelantico al verso número 9 y dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Sí o no? Cuando el hacha se le pone a la raíz de un árbol, ¿qué se va a hacer con el árbol? Se va a mochar, se va a tumbar ese árbol, ¿cierto? Pero dice, ¿sobre cuáles va a ser puesta? Dice, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es ¿qué? ¿Cierto? Cortado. O sea que necesariamente, ¿qué era lo que iban a ser cortados? Los palos secos, que no tenían ningún tipo de ¿qué? Que no tenían ningún tipo de fruto, ¿cierto? Y esto, cuando lo llevamos a la naturaleza, es un hábito normal que hace el campesino. El campesino tiene un árbol mientras esté dando fruto. En el momento en que ese árbol se secó, hay que darlo de baja, porque hace infructuosa la tierra. Está utilizando una tierra en la que no está dando ¿qué? En la que no está dando fruto. Mateo 21, 32, mira lo que dice ahí. Mateo 21, capítulo 21, verso 32. Jesús, hablándole nuevamente a su pueblo, y a un pueblo que había venido a Juan, pero que haciendo un acto físico, ¿cómo seguía su corazón? Dice en el verso 32, hablándole Jesús, dice: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, ¿y qué? Y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. ¿Cuál era el llamado de Juan? Arrepentidos. Vuélvanse ¿a quién? A Dios. Y dice: viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿Se vieron eso? ¿Quiénes estaban abrazando eso? Las rameras, los publicanos, personas que ellos consideraban que una de las cosas que vieron a Jesús sentado allá junto a Mateo, y la gente se preguntaba por qué Jesús se sienta con publicanos y pecadores. Pero ¿cuántos de esos fueron abiertos en su corazón a una relación con quién? A una relación con el Señor. Y ahora les dice, y viendo todo eso, ni siquiera han sido movidos ¿a qué? Al arrepentimiento dentro de su caminar. Entonces viene una pregunta: ¿por qué te consideras cristiano? ¿Por qué crees que eres cristiano? ¿Cierto? Ya hemos visto varias cosas, pero pudiera contarle algo, otras afirmaciones que nos pueden llevar a pensar, ¿por qué? Porque la idea
es que vivamos algo genuino con Dios. Y no que consideremos ser algo sin serlo, porque nuestro corazón es en otro lugar, ¿cierto? ¿Por qué creemos que somos cristianos? Porque levantamos la mano y un día pasamos adelante cuando alguien convocó. ¿Cuántos quieren recibir a Jesús? Levanten la mano. Los que levantaron la mano pasen al frente. Entonces, yo soy cristiano porque un día dijeron que levantaran las manos los que quieren recibir a Jesús y pasen al frente. Entonces yo levanté la mano y pasé al frente. Por eso soy cristiano. Te pregunto, ¿eso te hace cristiano? Otro dirá, no, pero yo soy cristiano porque yo hice la oración de fe. Yo le dije al Señor, te invito a mi corazón como mi Señor, como mi Salvador, ¿cierto? Indagué un poquito acerca de la oración de entrega, ¿cierto? Que se utiliza en muchos lugares y es tan reciente como la era moderna. Más o menos se utiliza desde hace unos 100 años para acá, ¿cierto? Fue establecida por una persona, ¿cierto? Porque en la Biblia la oración de entrega de esa manera no está, ¿cierto? Entonces a muchos se les dice, pase al frente, repita conmigo, reconozco que soy pecador, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, no lo borres de ahí jamás, amén. Y el que está al frente le dice, ahora eres hijo de Dios, has pasado del reino de las tinieblas a su luz admirable, ¿cierto? Qué pesar, mis amados, pero eso es vender una mentira, porque una persona entra en el reino de Dios cuando nace de nuevo, y ese nacer de nuevo no es un acto en el que el ser humano interviene. Puede ser que en un momento de oración Dios le plació nacer una persona de nuevo, pero la Escritura dice que no sabemos, que como no sabemos cómo sopla el viento, ni de a dónde viene ni a dónde va, así son los nacidos del Espíritu. No es algo que el ser humano puede controlar, es un momento específico de Dios con un ser humano para hacerlo nacer de nuevo. Pero muchos consideraron que nacieron de nuevo o que entraron en el reino de Dios porque un día hicieron una profesión de ¿qué? Profesión de fe, ¿cierto? Y mire que a veces tenemos tan marcado eso en el corazón que muchas veces cuando alguien está enfermo y está moribundo, ¿cierto? A veces lo llama y dice, ay pastor, ¿por qué no visita a esta persona que está enferma? A ver si le hace la oración de fe, ¿cierto? Entonces a veces tenemos tan grabado eso en el corazón que creemos que si yo hoy le hago esa oración de fe, y alguna vez eso nos quedó muy claro, creo que se lo compartimos a algunos, pero lo vamos a retomar aquí, porque muchas veces esto es un asunto de que Dios abra un corazón. Dios es bueno y a veces Dios permite que una persona quede en agonía, y en esa agonía Dios muchas veces está teniendo misericordia de esa persona para abrir su corazón. En alguna vez don Eduardo viajó hasta Bogotá a visitar un familiar con el deseo de hacerle la oración de entrega. ¿Cómo se llama el familiar? Se llamaba el señor Abel Acosta. Y el Señor ya en sus últimas instancias, donde Eduardo entró con mucha alegría, ya le compartió algunas cosas de Jesús y le dijo, bueno, ahora quiero que repita conmigo esta oración. El Señor fue muy sincero y le dijo, Eduardito, lo voy a hacer solamente porque usted es mi amigo. Ahora le pregunto, ¿qué efecto iba a tener esa oración? O sea, ¿qué efecto? Si él no estaba percibiendo en su corazón que tuviera necesidad alguna de Dios, él sintió que qué bueno que mi amigo Eduardo se vaya contento, ¿cierto? Y cuántas veces nosotros nos vamos contentos así. Nosotros mismos nos formamos teorías y salimos contentos con esas teorías. Si no, que yo reuní 100 personas y todas hicieron, ¿cierto? Crea. ¿Sabe dónde es el lugar más fácil para poder uno hacer oraciones de entrega a las personas? Vaya a un velorio. En el velorio usted tiene la oportunidad de predicar y después de eso ponga a todos a cerrar los ojos y que repitan con usted, y usted se va para la casa diciendo, uy, 100 recibieron al Señor, ¿cierto? El asunto es que esos 100 van a ir a seguir viviendo como siempre han vivido, van a seguir despreciando a Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos, pero yo soy el que me voy engañado creyendo que con esa oración fueron 100 corazones conquistados para el Señor, ¿cierto? Ay, es que yo creo que soy cristiano porque es que por mí oraron. Por mí oraron. Bendito Dios por las oraciones que hacen por una persona, pero nuevamente, no, las oraciones no quiere decir que no oremos por las personas, ¿cierto? Pero nuevamente, es un acto de Dios sobre la vida de sobre la vida de esa persona. ¿Por qué te consideras cristiano? Pues porque yo cada 8 días voy a la iglesia. Y yo no falto, es más.
Yo siento que peco si no voy a la iglesia, ¿cierto? Y hay personas que se sienten así. Pero la única concepción de pecado que tienen es esa, porque no quieren faltar a la iglesia, pero su vida allá afuera es un desastre, es un horror, ¿cierto? Dentro de su caminar. Pero no quieren faltar a la iglesia porque consideran que son cristianos porque asisten ¿a qué? A la iglesia. Tú no eres cristiano por asistir a una congregación. Tú eres cristiano por tener a Cristo dentro de tu corazón. Esa es la realidad, ¿cierto? Que los que tienen a Cristo en su corazón nos reunimos es diferente, pero reunirte con los que tienen a Cristo en su corazón no te hace creyente. No te hace creyente. El que te aprenda las canciones y las cantes, el que llores mientras las cantas, ¿cierto? El que te aprenda los versículos, que tengas tachoneada la Biblia por todos lados. En estos días me impresioné de alguien que tenía un poco de versículos rayados, pero con negro. En una Biblia los tenía rayados con negro. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué con negro? Y dijo, no, porque yo decidí que tomar de la palabra lo que tengo en negro es para que no se vea, porque es que eso no lo voy a tomar. Y precisamente era todo donde Dios lo llamaba al arrepentimiento, donde Dios los llamaba a tener orden. Los había tachoneado, solamente había dejado para leer todas las promesas, ¿sí o no? ¿Cierto? Y una de las que tenía ahí abierta era: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces uno dice, ¿dónde está el corazón? Porque a veces pensamos una cantidad de cosas que nos hacen cristianos, y como la palabra de Dios es tan hermosa, va desnudando nuestro corazón para ponernos en el camino correcto. Cuando el Señor envió a Juan, ¿cierto? Para enderezar el camino, no era enderezar el camino de Dios, porque el camino de Dios jamás ha estado torcido. Era para enderezar, pero el camino de los que estaban escuchando del Señor, porque esos sí eran los que habían torcido el camino, con sus pensamientos, con su forma de abordar las cosas. ¿De quién? Las cosas de el Señor dentro de su caminar y dentro de sus vidas. Vaya conmigo entonces, por favor, a Lucas capítulo número 5, versículo número 32. Lucas capítulo número 5, versículo 32, ¿sí o no? Y otros más convencidos dicen, no, es que yo soy cristiano porque doy mis diezmos. Sí, como yo doy mis ofrendas en la congregación, Dios sabe, ¿sí o no? Pero es que Dios no está interesado en tu billetera, Dios está interesado en tu corazón. Yo conozco gente que tiene empresas, ¿sí? Y en alguna ocasión, tiempo atrás, alguno de ellos un día me dijo, pastor, hágame un favor, lléveme este sobre y deposítenlo en la iglesia. Es que yo creo firmemente en los diezmos, que es que Dios prospera a los que diezman. No tiene el más mínimo interés de buscar a Dios, pero manda sagradamente sus ofrendas a diversos lugares, ¿sí? Porque cree firmemente que si diezma, entonces Dios lo bendice, ¿cierto? Entonces fíjese todas las cosas que nos hacen considerar un camino equivocado dentro de nuestro caminar. Ponemos la confianza en el lugar equivocado. Lucas capítulo número 5, en el versículo número 32 dice la escritura, no he venido a llamar a justos, sino ¿a quién? ¿A qué? ¿Quién está hablando? ¿Quién estaba haciendo ese llamado al arrepentimiento? Dios mismo, ¿sí o no? Y bien tremendo que el Señor haga esta afirmación. La escritura dice que ¿cuántos hay justos? Ni uno. Pero cuando el Señor hace esta afirmación, nos deja ver que si hay algunos que se creen justos, ¿cierto? Porque hay gente que piensa, ¿y yo de qué me tengo que arrepentir? O sea, ¿de qué? Si yo soy buena gente, yo soy buen amigo, yo soy buen papá, yo soy buen hijo, yo soy buen esposo, yo soy buen hermano, yo soy buen patrón, yo soy buen empleado, ¿cierto? Y tiene una lista, ¿cierto? Y el Señor dice, yo no he venido a llamar a justo. O sea, que hay gente que se considera justo. Ese que se considera justo, lo último que está pensando es en que tenga una necesidad de Dios dentro de su corazón, porque la palabra de Dios dice que no hay ni uno solo justo, desde Adán hasta nuestros días.
Y hasta el día que el Señor traiga cielos nuevos y tierra nueva, no habrá ni un solo justo. No hay justo ni aún uno. Es lo que dice la palabra de el Señor. Pero habían unos que se sentían así, ¿cierto? Pero yo, ¿qué mal le he hecho? Dígame, yo a quién le hago mal. Es que hay una persona que decía, pastor, es que vea, yo ni mal hago, que yo no soy capaz de matar ni una cucaracha. ¿Sí o no? No, sí. Pero con todo y eso, que no sea capaz de matar una cucaracha, si no se vuelve a Dios, va a pasar una eternidad en el infierno. Va a pasar una eternidad separado de ¿quién? Separado de el Señor. Lucas capítulo número 13, allá adelantico, porque mire todos los argumentos que Dios tiene que ir derribando en mi corazón para irme orientando a esa necesidad tan profunda que tengo dentro de mi corazón. Miren lo que dice el capítulo número 13, hablando de los que se consideran justos. Todo esto también nos ayuda a ir cambiando nuestro lenguaje, porque a veces no olvide las expresiones. Ay, pero ¿por qué le pasó eso a esa personita? Y cómo busca el Señor, ¿cierto? Y cómo ora, ¿cierto? A veces creemos que como hay un evangelio que predica un Jesús que no es el Jesús de la Biblia, pero que utilizan muchos versículos de la Biblia para apoyar a ese Jesús que no salió de la Biblia, ¿cierto? Al Jesús que dice que lo escogió a usted para hacerlo rico, que las bodegas de los cielos están llenas de las cosas que usted tiene que arrebatar y que se van a quedar allá si usted no las arrebata y no las demanda y no las pide, ¿cierto? Que Dios lo escogió a usted para que sea cabeza y no cola, ¿cierto? Que Dios lo escogió a usted para que tenga éxito, ¿cierto? Que si usted ya es cristiano y está pasando algún problema, entonces algo raro está pasando. Pero cuando yo voy a la palabra me encuentro todo lo contrario, que muchos no tenían tantas dificultades como las que empezó a tener cuando se convirtió. Algunos tenían una vida tranquila y se convirtieron y esa tranquilidad se acabó. Y se acabó porque Dios empezó a tratar con esos corazones y empezaron a tener luchas que antes no tenían, porque cuando estaban muertos no identificaban qué era bueno y qué era malo, pero cuando la vida vino empezó la lucha, ¿cierto? Entre lo correcto y lo incorrecto, guiado por el Espíritu de ¿quién? Por el Espíritu de el Señor. Entonces dice Lucas capítulo 13 verso 1: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le están contando a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondiendo Jesús les dijo, no olvide que los judíos tenían una concepción en el Antiguo Testamento, que cualquier persona que enfrentara adversidades era porque estaba en pecado. Por eso el Señor aquí le responde. Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Porque así a veces nos consideramos, que si yo no hago tantas maldades como el otro, entonces yo soy menos pecador. Menos pecador que quién, que el otro, ¿cierto? Por eso a veces la falta de entendimiento nos asombra, ¿cierto? Cuando apareció este hombre que abusó más de 150 niños, Garavito, ¿cierto? Si uno le habla a alguna persona de la posibilidad de que Garavito sea salvo, en el pensamiento humano es imposible. O sea, ¿cómo puede ser perdonada una persona que hizo tales maldades? ¿Cierto? Y el asunto es que esa persona sea llevada al arrepentimiento, habiendo hecho todo eso, y por la justicia de Dios se le conceda la salvación. Y tú que no mataste ni una mosca por tu desprecio al Señor, no termines entrando al cielo. ¿Te das cuenta? Porque nosotros empezamos a equiparar en nuestra justicia y no la de Dios, ¿cierto? Por eso en el arrepentimiento, ¿quién puede decir que se escapa de ahí?
¿Quién puede decir no? Es más, cuando Pablo empieza a hablar de los pecadores, dice, y siendo yo el primero. Y siendo yo el primero, un hombre que llegó a decir que él en cuanto a la ley era irreprensible. ¿Sabe qué significa irreprensible? Que no había nadie que lo pudiera acusar de que él violaba los mandamientos de la ley de Dios. Y él diciendo que en cuanto a la ley era irreprensible, cuando la luz de Cristo le alumbró, lo primero que dijo, de los pecadores de los cuales yo soy el primero. Se da cuenta la luz de Dios cómo le cambió la concepción para darse cuenta de su necesidad de Dios. Respondiendo verso 2, Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, ¿cuántos? Todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis, ¿qué? Igualmente. Porque el llamado al arrepentimiento es ¿para quién? El llamado al arrepentimiento es para todos, ¿cierto? Pero en la medida ideal, ¿cierto? ¿Con la luz de quién? Con la luz del Señor, para que no termine haciendo actos que no corresponden a arrepentimiento. Una señora se tiraba al piso, se daba golpes en el pecho y le decía: Señor, ni siquiera me mires, soy un gusano. Señor, si tú estiras la pata me estripas y soy un gusano. Y decía todo eso. O sea, ¿qué concepción tenía del arrepentimiento? No, porque nos vamos a extremos por falta de escudriñar ¿qué? La palabra del Señor, ¿cierto? Dios no me está llevando a esa situación, sino que está llevando a una apertura del corazón, para que yo entienda que mi arrepentimiento es para con Dios, que no es solamente reconocer que fallé, sino que mi corazón necesita ser reconciliado con Dios, que mi corazón necesita tener una relación personal con Dios, porque ciertamente, si tú confiesas todos tus pecados, pero tu deseo del Señor sigue inerte dentro de tu corazón, sigue sin arrepentimiento, aunque dijiste todas las cosas malas que ha hecho. Porque no olvide que cuando el Señor, el Dios de los cielos, estaba crucificando a su Hijo en la cruz del Calvario, dice que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, estaba trayendo a las personas, era de vuelta en amistad con Él, de vuelta a una relación con Él. Si hay arrepentimiento, el arrepentimiento debe de llevar al corazón humano a volver a una relación con Dios. Si simplemente hubo cambio de cosas, pero sin esa relación no ha existido arrepentimiento, porque el arrepentimiento te tiene que conducir a una relación con el Señor, y a una relación con el Señor, donde en esa relación los frutos se van a dar de manera ¿qué? De manera natural, ¿cierto? No va a ser algo o forzado o obligado, porque ciertamente vemos en la Biblia a un Dios que no te está obligando, y que en la libertad que nos da, nos está permitiendo es desnudar nuestro corazón delante de ¿quién? Delante de Él. Por eso les dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis, ¿qué? Pereceréis igualmente. Entonces todo esto nos va llevando a entender un poco más acerca del arrepentimiento. Dentro de 8 días vamos a ahondar un poco más sobre esto, para que el Señor nos permita, cada uno delante de su presencia, y si no ha acontecido, poder humillarnos delante del Señor y decirle: Señor, guíanos al arrepentimiento, condúcenos a un verdadero volvernos a ti, condúcenos, Dios de los cielos, a volver a una relación personal contigo, Señor amado. Condúcenos, Señor, a mirar tu rostro y tu corazón, y cuando Dios empieza a alimentar tu corazón, no olvide, el árbol no tiene que hacer fuerza para dar fruto, solamente tiene que estar sembrado. El fruto se da de manera natural. Tú no vas a tener que hacer fuerza para aborrecer el pecado. Si entraste en relación con Dios, la vida de Dios te va a llevar a aborrecer lo que Él aborrece.
y amar lo que Él ama. Y te va a colocar en la situación adecuada. Vamos a orar entonces. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana por darnos, oh Dios, de estar en tus brazos y en tu presencia y de venir a ti en esta mañana, Señor, con una necesidad de aprender, de conocer, de entender, Señor. Permítenos a nosotros, Señor, que hemos sido escogidos para ser tu pueblo y que hemos sido llamados para estar junto a ti, entender dónde está mi corazón. Tantas veces lo hiciste con Israel, llevándolo a entender cómo su corazón estaba apegado a tantas cosas, pero estaba desligado de ti, y que tu deseo era volverlos hacia tu corazón. Permítenos entender, Señor amado, cuál es el deseo tuyo para nosotros como iglesia, y es atraernos hacia tu corazón, oh Dios de los cielos. Es atraernos en pos de ti, Señor amado. No nos dejes considerar, Señor amado, que ciertas acciones que parecen buenas en mi concepto, Señor, me hacen una persona que no necesita arrepentimiento. Señor, ciertamente, por cuanto todos, Señor, nacimos pecadores y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, todos necesitamos volvernos a ti. Por eso necesitamos ese toque, Dios de los cielos, para que haya un verdadero cambio, que dé verdaderas evidencias de que el corazón se ha vuelto a ti, Señor. Porque reconocemos que tantas veces ese volver ha sido solo de labios, que con los labios hemos dicho habernos vuelto a ti, pero cuando se miran nuestras acciones, nuestras conductas, Señor, tantas veces el vacío que hay es de Dios. Por eso permítenos entender, Señor, porque esta relación tiene que mover los cimientos de nuestra anterior vida, tiene que mover las bases que traíamos, para que ahora esté puesta el verdadero fundamento, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Señor amado, necesitamos que toques nuestro corazón, Señor, que lo hagas sensible, precioso Dios, porque tantas veces, Señor, nos pareciera, oh Dios de los cielos, en nuestro pensar, Señor, ciego e ignorante, como si fueses tú el que nos debieras o nos hubieses tratado con injusticia, cuando tu palabra dice que si tú no has venido es porque, Señor, has tenido paciencia esperando que todos procedamos al arrepentimiento. Señor amado, permítenos entender, Señor amado, cómo tú nos estás llamando a volvernos a ti. Tal vez en este tiempo, Señor, en el que solamente se le quiere dar gusto al corazón, Señor amado, no es tan popular ser llamados al arrepentimiento. Reconocer que te hemos fallado es a ti, Señor amado, Señor eterno, que antes de romper una regla, que antes de traspasar un mandato, Señor, ofendimos a un ser santo, santo como tú, que nos ha brindado ese amor, paciencia y misericordia, Señor. Permítenos, Señor, ser movidos por tu Espíritu nuestro corazón. Permítenos recapacitar, permítenos detenernos, oh Dios, por favor, guíanos, Dios de los cielos, en cómo está ese caminar contigo, Señor, porque pueden haber mejorados aspectos de mi vida, pero aún seguir frío, distante, alejado, Señor. Ayúdame a entender que tú quieres conmigo, Señor, es una relación